En nombre de la Comisión de Actividades Académicas en España, de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y de la Asociación Hispano-Venezolana de Ingeniería y Arquitectura, les damos la más cordial bienvenida a este coloquio titulado Estado actual y rumbo de la inteligencia artificial, que contará con una presentación inicial de parte del profesor Jorge Baral, quien es PhD en computación, en ciencia de la computación y la información, con una maestría también en ciencia de la información del Georgia Institute of Technology, ingeniero civil de la Universidad Central de Venezuela, ingeniero de transporte masivo, con estudios avanzados de la maestría en filosofía de la Universidad Simón Bolívar, y justamente ese perfil de filósofo de la ciencia y de la tecnología, pues lo ha desarrollado a lo largo de su trayectoria. El profesor Jorge Baral también, digamos, ha sido uno de los fundadores de los estudios de ingeniería de computación en la Universidad Simón Bolívar, así que conoce la evolución de esta disciplina desde hace muchos años. En la Universidad Simón Bolívar pues tiene ya ejerciendo la docencia y lo continúa haciendo a sus ya más de 80 años de edad. Desde 1972 ha sido decano de estudios de posgrado, profesor visitante en varias universidades del exterior, presidente de la Fundación Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar, vicepresidente de la Corporación Parque Tecnológico de Sartenejas, viceministro de Planificación y Desarrollo Institucional, miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas y Naturales de Venezuela y miembro honorario de la Academia de Ingeniería y el Hábitat de Venezuela. Ha sido también coordinador del sector de Economía, Empresas y Desarrollo de la Corporación Benamérica. Bienvenido, profesor Baral. Sabemos que estaba en clase y bueno, estábamos esperando que compareciera para abrir la sala. Y la ponencia o la presentación o la introducción que hará el profesor Jorge Baral contará con autorizados comentarios de los profesores Luis Germán Rodríguez, profesor de la Universidad Central de Venezuela, licenciado en computación, con posgrado en ciencias de la computación, de la Universidad Simón Bolívar y del London School of Economics, consultor internacional, miembro de la Comisión de Información y Telecomunicaciones de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, y Alfredo Abella Guevara, ingeniero electricista de la Universidad Central de Venezuela, doctor en ciencias sociales, también de la Universidad Central de Venezuela, profesor ha sido de la Universidad Central, de la Universidad Simón Bolívar, de la Universidad Metropolitana, ha sido invitado de la Universidad de Sevilla, también fue profesor de las escuelas técnicas industriales, actualmente es individuo de número y tesorero, perdón, secretario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, de la cual pues ha sido un activista casi afanado, ¿no? De las comisiones de esta comisión de actividades académicas en España, pero también de Ciencia, Tecnología e Innovación de Venezuela más 30 y la Comisión de Educación Superior. En la moderación tenemos a Iván Carri Gómez, ingeniero en computación, también empresario y conocedor de estas áreas, miembro de la Comisión de Actividades Académicas en España de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Y le voy a dar la palabra entonces a Iván. Damos la bienvenida. Agradecemos que mantengan los micrófonos cerrados, apagados. Vayan anotando lo que tengan como inquietud en el chat de la videoconferencia para que después, a través de la moderación, se puedan canalizar esas inquietudes a los participantes, a los ponentes, a nuestros ponentes del día de hoy. Adelante, Iván. Muy buenas tardes a todos. Reciban un caluroso saludo desde las cercanías de Madrid. La forma como se va a desarrollar el evento es que vamos a tener una presentación a cargo del profesor José Baral. A continuación vamos a tener comentarios y discusión por los profesores Luis Rodríguez y Alfredo Abella. Luego habrá un espacio para la deliberación. Con esto le cedo la palabra al profesor Jorge Baral. Adelante, profe.
Gracias. Bueno, primero, me disculpan que les hice esperar, pero no quiero echarle la culpa a los estudiantes de la universidad. La culpa es porque no manejo muy bien la tecnología de computación, para empezar. Es decir, una cosa es estudiar los conceptos, la filosofía, las tendencias globales, y otra cosa es estar al tanto de todos los detallitos que tienes que manejar y todos los botoncitos que tienes que hundir para poder pasar ¿de qué? De Google Air, de Google Meet al, al Zoom, y entonces ahí donde realmente entra el demonio a actuar y se complican las cosas. Discúlpeme esa y ya vamos a no perder más tiempo. Bueno, todo esto surgió cuando Carmelo mm, hizo un planteamiento de que había que ver la importancia de la inteligencia artificial con la computación cuántica y la seguridad cibernética. Bueno, ahí surgió una serie de intercambios y surgió la idea de que en realidad deberíamos iniciar una serie de discusiones que vinculan estas tres cosas. Eh, yo, bueno, después Carmelo, no es que yo asumí, sino que Carmelo me comprometió que diera una introducción y yo me temo que la introducción, como siempre ocurre, terminó siendo un poco larga, pero vamos a tratar, o sea que me disculpan si voy a ir acelerado para poder hacerlo en breve tiempo, estos conceptos. Básicamente son 6 elementos: cibernética, seguridad, computación cuántica, inteligencia y artefacto. O sea, la parte artificial está asociada con la otra. Son los 6 temas que pienso cubrir, pero realmente por supuesto, tiene que ser muy por encima para hablar de ello. La estrategia que voy a seguir es primero cibernética, porque en realidad todo depende de la parte cibernética y creo que es un concepto muy importante que debemos manejar bien para poder entender cómo se integran todas estas cosas. El concepto de seguridad, normalmente no se maneja seguridad asociada al concepto de cibernética, pero dentro de esa presentación que va a ser de cibernética vamos a ver que seguridad es un concepto esencialmente cibernético. La computación pasa a ser un elemento también, un dispositivo cibernético que realmente ha sido el motor principal de todo el desarrollo de las tecnologías de información en los últimos, en las últimas siglos prácticamente, ya casi, y por eso es que entra allí, y el rol que tiene eso con el campo de la inteligencia, el efecto que tiene la computación con la inteligencia. Aquí pongo artefacto porque es el de artificial, de ahí viene la inteligencia. Bueno, entonces vamos a comenzar rápidamente. Disculpen si voy a hablar un poco acelerado, pero es para poder terminar el tiempo. Cibernética. El tiempo de cibernética viene del griego kyberno, que realmente se traduce como concepto de timoneo. Realmente la acción Kubernetes es acción y efecto de timonear. Uh, Kubernetes es el timonel, el Kubernéticos es el apto para ser, el competente para ser timonel, y Kubernetic Tecne es el arte del timoneo. De ahí vienen las palabras governo y gobernator en latín, y para nosotros nos llegan la palabra gobierno y gobernador. O sea que en cierta forma el concepto de timoneo, de cibernética, está asociado es con el concepto de timonear, pero vamos a ver de dónde viene timón. La palabra timón viene del latín temotemonis, que era la barra que permitía al agricultor conducir el arado. Pocos conocen, pero aceptado por la Real Academia de la Lengua, el verbo timonear se usa también en el sentido de conducir mediante el uso del timón. O sea que realmente detrás del concepto de timón está el de conducción, con lo cual realmente la idea de la cibernética está asociada con el concepto de conducir. Pero ¿qué quiere decir? Conducir viene del latín duco ducere, que quiere decir hacer seguir o llevar hacia. O sea que realmente hay hay una posición allá de índole teleológico. Aquí esta palabra va a aparecer con frecuencia, que es acciones hacia dónde se va, hacia dónde se dirige, para dónde queremos ir. La raíz latina del duco está en las palabras conducir, producir, reducir, seducir, deducir, inducir, educir, de donde deriva educar. O sea que la educación también tiene una orientación hacia una dirección.
esa orientación. Del latín abducere deriva también el castellano abducción, y de allí duque, deriva el término duque. Derivados de conducir están conducción, conductor, conducente, conducido, conducta y conducta. O sea que realmente también la conducta no solamente es nuestra, sino realmente de cualquier tipo de animal, realmente que maneja una actividad orientada al logro de metas, también son de índole cibernético. Con esto, lo que estoy tratando de hacer claro de que el concepto de cibernética no está restringido al mundo de las máquinas o al mundo sino que está fundamentalmente construido en base a la naturaleza de nosotros como entes que andamos buscando tener logros, básicamente, la búsqueda del logro. El término cibernetes lo usó Platón en su diálogo de la República para identificar a los gobernantes con los timoneles. En el diálogo de la República, justamente, él lo que describe a Sócrates, que iba al Pirio a pasar su semana, su fin de semana, no sé si allá había un fin de semana, pero realmente iba con su grupo a discutir, y el tema que se sentó a discutir era sobre el concepto de las leyes. El punto del concepto de ley y del concepto de república surgió en ese momento. Entonces él lo comparó con los barcos, con los navíos, que dicen que tiene un timonel que realmente conduce el navío hacia un final. Y yo creo que de ahí sale el concepto de que todo gobernante, su función es conducir una población, una república hacia un final feliz, básicamente, para hacerlo un breve resumen. El concepto evolucionó de 400 años antes de Cristo, en la época de Platón, a 1830, bueno, por todo el medioevo se usó todo eso, pero destacan aquí algunos aspectos del concepto de cibernética de Ampère, de André Ampère, en una enciclopedia que escribió él sobre la tecnología. En 1834 la define como la ciencia o el arte del gobierno, y él habla allí del gobierno. El educador polaco Trentowski en 1843 la define como el arte de gobernar una nación. Norbert Wiener en 1948 usa el término para referirse al estudio del control y la comunicación en el animal y la máquina. Este es el planteamiento que hace Wiener de la definición de cibernética. Esto fue en el 48, y por eso es que a partir del 48, justamente en el 48, Shannon también escribió su teoría matemática de la comunicación, y por eso esa combinación de cosas que ocurrieron, se combinaron y generaron un impulso tremendo en el área de la computación y sus aplicaciones, pero todos asociados a las ideas que estaban contenidas en el área de cibernética. Cuando yo empecé en el departamento de cálculo numérico, hola Marta, ¿cómo estás? Ya sé que estás aquí. En el departamento de cálculo numérico de la Universidad Central, una de las cosas primeras que yo tuve contacto fue con los trabajos de Wiener y de Shannon, y realmente desde ese momento, que eso fue ya hace bastante tiempo, empezamos a orientarnos con estas tendencias basadas en estos conceptos. El concepto de información no aparece en el título del libro de Wiener, pero sí tiene un capítulo donde habla de la noción de información. Y realmente en ese momento habla de información como formas interiores de los agentes teleológicos. Él habla de teleología, trata de recuperar el concepto de teleología que estaba muy en descrédito porque se asociaba con aspectos de tipo religioso, y él dice que el movimiento, la acción teleológica es la que está buscando objetivos, es la que está orientada hacia el logro de metas, y todo el ser humano, todo ser viviente tiene su actividad orientada al logro de metas, y por eso es que el concepto de información es fundamental, y su concepción está asociada con una noción de teleológica. O sea que realmente la información serían formas interiores, como lo decía los latinos, o sea, Cicerón ya cuando usó el término de información para hablar de formas interiores, pero no del cuerpo, sino de la mente, porque eran usadas para orientar el comportamiento de los individuos hacia el logro de los propósitos y las metas que tuviesen. En los 65, más recientemente, Luc Couffignal identificó la cibernética como la teoría de la acción eficaz. El pensamiento cibernético en sí, en general, tiene su
origen importante. Acuérdense que ahorita no me recuerdo las fechas, pero por allá en 1400, 1000, no, 1500 y tanto, es cuando Copérnico, sí, también Copérnico, pero más que nada Galileo desarrolla sus principios de la mecánica. Básicamente, la mecánica se venía desarrollando desde mucho antes, pero él consolida básicamente las ideas fundamentales en sus trabajos del comportamiento mecánico. Eso tiene mucha influencia sobre personas de esa época, y uno de esa época, unos años posteriores, era Descartes, que era francés. Él tomó la idea de Galileo del mecanismo, y entonces pues, él consideró que el ser humano, el cuerpo humano, era como una máquina. Y surge el concepto del mecanismo biológico de Descartes, donde dice que los organismos son máquinas muy complejas, entendiendo por máquinas explicadas por la mecánica clásica, fundamentalmente la de Galileo, no de Newton, porque Newton era posterior fue posterior a Descartes. Inmediatamente, pero yo nuevamente las ideas de Newton también fueron tomadas inmediatamente de las de Galileo, fue una evolución de Galileo y otras personas que estaban en esa actividad. En el comienzo del siglo XX, sí, por allá en 1900, surge en Francia Bergson y el bergsonismo, que realmente él planteaba de que la vida no podía ser explicada por la mecánica clásica. La mecánica clásica estaba explicando, siguiendo el esquema cartesiano, de que realmente nosotros éramos máquinas. Entonces él surge que la idea que no era más máquinas, sí, somos máquinas, pero, perdón, Bergson plantea, no somos máquinas, somos entes vivientes y no nos comportamos de acuerdo a la mecánica clásica. Lo que hace Wiener, que es ya de los 1930, no, 48, el 48, lo acabo de decir. Wiener plantea, dice, la incorporación de la intencionalidad puede fundamentar una mecánica de la vida. O sea, que él resuelve ese problema entre el mecanicismo cartesiano con el vitalismo bersoniano, y él, su primer capítulo su primer capítulo del libro de Wiener dice, tiempos en Newton y el tiempo en Newton y el tiempo en Bergson. O sea, que él hace ese análisis de comparación de estos dos aspectos. Él lo asociaba no con Descartes, sino con Newton, pero Newton, por supuesto, toma las ideas de cartesiano y las incorpora. Bien, entonces, de esa manera surge la cibernética. Hoy en día nos llegan aspectos asociados con la vida, fundamentalmente. La cibernética es un elemento básico asociado con la vida, y entonces usted la biocibernética, que sería la cibernética de la vida. En ese sentido, podemos hablar de la de la célula a nivel de tejidos, la cibernética, a nivel de la neurología, está la neurocibernética. En particular, cabe destacar a Warren McCulloch, que realmente hizo el primer modelo junto con Peter, el matemático, las redes de McCulloch se llama, que realmente trataban de mostrar cómo el sistema neuronal era un elemento fundamentalmente básico para la orientación hacia el logro de metas. Eso, como la parte en la fisiología lo hace cibernética. Arthur Rosenblum era un mexicano que trabajaba en el área de cardiología, y fue uno de los impulsadores y colaboradores de Wiener en su desarrollo de su libro de cibernética. Él manejaba la parte de la cibernética en el mundo de los tejidos en general, no solamente el neural. De ahí podríamos hablar de que surge la antropocibernética, que es la visión del hombre como ente, como ente cibernético, como sistema cibernético, y la ecocibernético, que será el ambiente desde el punto de vista cibernético. El mundo de la vida se contrasta con el mundo de la mecánica, de lo inerte, de la mecánica. Y entonces también la cibernética entra allí, y eso fue uno de los puntos centrales en el manejo de Wiener, que era combinar la noción que se manejaba para el mundo de las máquinas, y en esa época eran importantes, sobre todo en todo lo que es desarrollos que habían después de la posguerra, en los 48, 47, 48, la idea de mecanización del control,
Entonces surge la automática, que ya venía de la primera revolución industrial, la parte del concepto del control, el regulador de Watt, la máquina de Watt, eso era fundamentalmente control. Entonces surgen los servomecanismos, que eran básicamente fundamentales en la parte de control. Acuérdense que la definición que le daba Wiener era, y aquí lo puse en mayúscula, pero no lo dije, el estudio del control y la comunicación en el animal y la máquina. La información estaba subyacente, pero es control y comunicación. Entonces, realmente el control, que es tan importante dentro del campo industrial, es uno de los elementos del cibernético que empieza a desarrollarse, y la computación automática. Aquí destaco porque realmente la computación automática empieza en los años 40, cuando surgen las máquinas como ENIAC, y habían otras anteriores, pero también incluyen los conceptos fundamentales de la cibernética, y eso estaba en la mente de Wiener cuando él describió escribió su libro de cibernética. Veía todo el avance que estaba en el mundo de la vida, y por eso habla del mundo de la vida y en el mundo de la máquina. Las ideas cibernéticas tuvieron impacto en la parte de lo llamado robótica industrial, y hoy en día se trabaja en el campo de la robótica inteligente. Pero en el área de la sociocibernética, que es la parte aquí que me faltó, la parte, sí, la psico y la cibernética. La parte de computación, yo destaco aquí el aspecto humano. Resulta que la computación, nosotros creemos que la computación siempre ha sido cibernética. Bueno, siempre ha sido cibernética, pero siempre ha sido mecánica, no. La computación, los hombres, los seres humanos, desde que tuvieron sentido, conciencia, y se dieron cuenta de que existían cosas que eran repetitivas, como por ejemplo el movimiento de los astros, ya consiguieron el concepto de día y el concepto de noche, y el concepto de verano y el concepto de invierno, de las estaciones, y ya empezaron a desarrollar mecanismos para poder computar el tiempo. O sea que realmente la computación existe desde que existe Homo sapiens, prácticamente. O sea que realmente lo que pasa es que los computadores eran seres humanos, y los primeros computadores eran humanos, por eso aquí habla de computación humana. Hasta que llegaron en los años 40 del siglo pasado las máquinas, y entonces empezaron a hablarse de computadores mecánicos, automáticos. Por eso se llamaban ENIAC, Electronic Numeric Integrator and Computer. UNIVAC, todos terminaban en NAC, ENIAC, CRISAC, todos los computadores que se hacían en la época de los 40, 50, terminaban en NAC, porque querían destacar que no eran computadores humanos, eran computadores mecánicos. Me hace recordar ahorita que estamos hablando tanto de la inteligencia artificial, que es el boom que hay ahorita. Es un boom que ya viene desde hace tiempo. La gente hacía cosas, y realmente la máquina empezó a hacer cosas que solamente hacía la gente. Y entonces por eso había complicaciones de poder introducir en la mentalidad de la gente que realmente la máquina, este tipo de máquinas que hacían cómputo, podían realmente hacer cosas que normalmente hacían las cosas. En el campo de la cibernética, que es la cibernética de los procesos mentales, surgen, y aquí entra la inteligencia artificial como un elemento importante dentro de esta área. Por supuesto, es un área de la computación. Es un área de la computación, o sea que realmente toda la inteligencia artificial es artificio, porque es manejado por computador. Eso es una de las cosas que vamos a hablar. Pero eso también tiene impacto dentro de la sociedad. En el área de la organización, por ejemplo, está la burocibernética, que es todos los desarrollos que ha habido en teoría de la organización y las mejoras en los procesos de organización están asociados con eso. Bueno, el concepto de seguridad. El concepto de seguridad, supongamos que aquí, por simplificación, vamos a poner cada uno de los estados en que se encuentra una sociedad, un grupo, o un organismo, una organización, o una persona, un individuo. Están en un puntico en esa lámina. Una condición deseada, lo que se llama una condición deseada, es una proposición que puede ser verdadera en algunas situaciones, pero falsa en otras. Entonces, sencillamente, el conjunto de aquellas posiciones en las cuales es verdadero, podemos hablar con ese diagrama de Venn, de que realmente es el conjunto de situaciones en las cuales una condición se satisface. Cuando realmente, normalmente estamos nosotros, podemos estar en cualquier punto de ese diagrama, pero hay dos posibilidades: que estemos dentro del circulito verde o que estemos fuera del circulito verde.
Cuando estamos cerca del circulito verde, quiere decir que no tenemos lo que queremos. Y cuando nosotros no tenemos lo que queremos es lo que está en el círculo verde, donde estamos en el puntico. Cuando no tenemos lo que queremos conseguirlo. Entonces se desarrolla una acción que es orientada a metas. Goal Seeking System. Son goal system, procesos orientados a metas. Y ahí está el concepto de cibernético centrado totalmente, porque realmente eso, toda nuestra acción está orientada al logro de eso. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a la meta? Cuando llegamos a la meta, bueno, claro, si la meta es ser viejo, cuando llegamos a la meta no podemos aspirar a ser jóvenes. O sea que realmente es irreversible. Ya sea un resultado irreversible. Logramos la meta y ya. Pero si la meta era ser viejo. Pero si la meta era ser sano, a lo mejor llegamos a ser sanos. Pero no es que sean sanos, queremos realmente que no nos enfermemos. Queremos no perder la sanidad. Y entonces ya ese concepto también fundamentado en estas nociones de índole cibernética pasan de ser de una acción, ¿cómo es que la llamamos antes? Una acción correctiva o prospectiva a una acción preventiva, que es donde realmente surge el concepto de seguridad. Realmente el concepto de seguridad está en todas las acciones que tenemos que hacer para no perder lo que tenemos. En el otro caso, es acciones que tenemos que hacer para conseguir lo que no tenemos y queremos. En cambio, aquí en seguridad es para no perder lo que queremos y tenemos, pero no queremos perder. Entonces viene el concepto de seguridad. En ese caso tenemos el concepto de seguridad física, el concepto de seguridad social, el concepto de seguridad asistencial, laboral, educativa, económica, ambiental, ciudadana, política y cibernética. No lo detallo porque me llevaría mucho tiempo. Vamos a terminar en eso. Seguridad cibernética. El concepto de seguridad cibernética está asociado entonces con lo que maneja el mundo de la cibernética, que es información y control, básicamente, de acuerdo a la definición de Wiener. Entonces, lo que pasa es que eso se llama, es el mundo cibernético. La gente habla del mundo cibernético porque es el mundo, el universo que está creado por esa cosa que pasa en el plano donde de comunicaciones, donde las cosas que se comunican son básicamente máquinas, computadores que están interconectándose, pero donde realmente hay seres humanos que están operando todo ese sistema y donde están requiriendo y aspirando resultados. Entonces ahí viene el concepto de que la seguridad pasa a ser un elemento importante, donde la seguridad es que la información que realmente fluya sea legítima, donde realmente no se violen el problema de la integridad, que el ser yo siga siendo yo delante del mundo de las redes, que lo que yo produzca no se cambie, no se modifique, que es el caso de integridad. En el caso de la identidad, es que el yo, el derecho de las personas sigue siendo todos los derechos, sus propiedades, todas esas cosas que dependen del mundo de la información que fluye, realmente de garantía de que corresponden a una realidad. El tema de la privacidad, que lo que es mío realmente, o que lo deje alguien o de una sociedad o de un grupo, no se filtre a sitios a donde realmente no tengan autorización, no tengan derecho a aquello. Confidencialidad, que lo que yo considero que debería mantenerse dentro de un esquema donde el origen considera que debe mantenerse, se mantenga y haya seguridad de que no se filtre. Autenticidad, que la gente cuando yo mando algo sepa que soy yo el que lo estoy mandando y no otro que lo está diciendo. No refutabilidad, que cuando yo recibo algo, el que lo está enviando tenga constancia de que yo lo recibí, que yo no pueda decir que no lo recibí. Y confiabilidad en el sentido de que realmente todo el sistema esté funcionando de forma adecuada. Todos esos son los elementos de seguridad cibernética. En la palabra computación. En lugar de hablar de aquí de la computación, de lo que yo pienso de la computación, hace algún tiempito, hace un tiempo, yo le pregunté a Bard, quería aprender y quería saber qué decía Bard. Bard es el antecesor de Gemini. Gemini es el IA de Google. Le pregunté, dime, ¿qué es computación? Y me dijo, la palabra computación tiene una fascinante trayectoria a través de idiomas y significados, que se remonta a las raíces del indoeuropeo. Aquí hay un desglose de su etimología. Entonces dice, el latín medieval tardío
La palabra surge directamente de computatio, que significa tomar en cuenta, cálculo, contabilidad. Este era en forma sustantiva del verbo computar, que significa considerar, sumar, resumir, sumarizar. En las raíces latinas, básicamente me sigue Bar diciendo, todo esto lo he tomado yo de Band, de com, que quiere decir junto con, y putare, que viene de que podar, cortar. Putare es el verbo puto, putare, donde puto significa podar. No, podar no. Significa, se me olvidó, desbrozar, desbrozar. Desbrozar es quitar maleza, limpiar, aclarar. Y eso es importante. La computación lo que te hace es aclarar de cosas complejas. Cuando tienes muchas cosas complejas, el computador, entendiendo por computador, alguien que hace, que piensa, alguien que analiza, alguien que aclara. Es el computador, es alguien que aclara. Ese es el concepto medieval que existió hasta los años 50 del siglo pasado. Eran los seres humanos. La raíz europea de puto, de la parte de computar, se remonta a significar cortar, golpear, estampar, ¿ok? Básicamente. De ahí viene el cortar para hacer huellas. Resulta que los primeros, cuando yo les hablé a ustedes de que los primeros computadores eran los seres humanos, necesitaban un sitio para guardar sus registros. Esos sitios para guardar esos objetos donde guardaban los registros eran los huesos de los animales y ahí llevaban la contabilidad y contaban. Y por eso realmente era un corte. Y ahí donde la palabra put, de cortar, está asociada con el concepto de calcular, porque es hacer marcas para llevar una cuenta y para llevar el conteo. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar todo esto para que... aquí culmino. Estas láminas las pueden quedar ustedes, o sea que pueden ver esto más en detalle si quieren posteriormente. Este significado más amplio refleja la creciente complejidad del pensamiento humano y el desarrollo de nuevas herramientas técnicas, de herramientas y técnicas para manipular la información. Por lo tanto, la próxima vez que utilice las palabras computación, recuerde su rica historia y la profunda conexión que desde que tiene con nuestras formas fundamentales de comprender y dar forma al mundo que nos rodea. Todo esto no es mío, Yo lo que estoy es leyendo lo que me produjo Bard en aquel momento. Y realmente lo presento aquí y lo comparto con ustedes porque realmente creo en eso, lo comparto y me parece con bastante riqueza que lo responde. ¿Qué sabe Bard? ¿De dónde sale Bard? No, acuérdense que Bard es un buscador de Bard desde Google. Y Google se inmortalizó porque lo que hizo Google fue desarrollar mecanismos de búsqueda. Es decir, lo que pasa es que realmente dentro del mundo algorítmico, la búsqueda de listas y del mundo de computación, la búsqueda era importante. Por eso era que para buscar quién eran las personas que tenían capacidad para realizar cierta tarea, o sea, había unas tarjetas perforadas donde estaba la información de cada persona y para eso había que buscar en la tarjeta la información para conseguirla. Entonces la búsqueda era central. En aquel momento, para poder hacer una búsqueda efectiva, había que poner las tarjetas en orden. Y había unas máquinas, las máquinas que se hicieron en el mundo del procesamiento de datos eran unas máquinas que ordenaban. Y de ahí viene la palabra ordenador. Y ahí se quedó el término ordenateur en francés y ordenador en español como una de las actividades fundamentales de cómputo preliminar. ¿Ok? Bien, es para que vean ustedes. Y entonces, volvamos a Google. Google lo que hacía era buscar, entonces desarrolló un algoritmo de búsqueda muy efectivo, desarrolló unos mecanismos muy efectivos y eso lo llevó y lo implementó. Entonces, dentro de su sistema empezó a hacerse y por eso ahora inventaron desde Google el que es googlear. Bueno, a partir de eso, él sigue trabajando con búsqueda, pero uno de los problemas de búsqueda era mejorar la interacción con la gente y tenía que trabajar con el área de inteligencia artificial para hacer que los mecanismos de plantear y de interactuar con la gente para saber qué es lo que quiere la gente, tenía que mejorar y salieron la nueva versión de la inteligencia artificial adaptativa de realmente, la inteligencia. Ya vamos a llegar, ya vamos. Capacidad de entender y comprender, capacidad de resolver problemas,
Vean ustedes cómo se vincula habilidad o destreza de experiencia. Esas son las definiciones. Hay inteligencia humana, animal y nuevamente inteligencia artificial, vuelve acá. Pero está también la inteligencia, otra forma de organizarla, o sea, una forma de categorizarla, es como humano, animal o artificial, pero también puede ser individual o colectiva. Por supuesto, es individual humana, pero también colectiva humana. Pero es individual artificial, pero también colectiva artificial. O sea que la problemática de la inteligencia colectiva aplica no solamente para el caso humano, sino también para la parte artificial. No es lo mismo trabajar con inteligencia colectiva que con inteligencia individual, bien sea humana o artificial. Por otra parte, están otros aspectos de la inteligencia asociados que la inteligencia racional o inteligencia emocional. Garner de Harvard trabajó este concepto de inteligencia y él distingue 9 casos, además de las anteriores: la naturalista, la musical, la lógica matemática, existencial, la interpersonal, la corporal, kinestética, la lingüística, intrapersonal y espacial. Habría que dedicarle un montón de tiempo para describir cada una de ellas, pero no lo va a hacer ahorita. Pero podemos hablar de resumen que la capacidad de que como inteligencia reconocer la capacidad de un agente de enfrentar exitosamente en forma efectiva y eficiente la solución de problemas que se presentan. Fíjense que la vinculación que existe entre la concepción de cibernética con el concepto de inteligencia. O sea que realmente no son cosas muy desvinculadas. Aunque cuando ocurrieron en distintos momentos todos van hacia una misma meta. Es decir, que realmente la inteligencia está asociada con un mecanismo eficiente de buscar el logro de las metas y por lo tanto de la toma de decisiones y por lo tanto de la gestión de organizaciones y de instituciones. El concepto básico que planteó Simon terminó siendo, era un economista que lo contrataron en Carnegie, en la Universidad de Pittsburgh, no, en Carnegie Mellon University, que está en Pittsburgh, para que realmente organizara un programa de ingeniería industrial. Y él pensó que para formar ingenieros industriales deberían saberse de solución de problemas. Y para ello empezó a trabajar con un grupo en esquemas de solución de problemas y pareció que los esquemas de solución de problemas más inmediatos era hacer máquinas que jugaran ajedrez. Y entonces los primeros intentos de desarrollo de algoritmos para jugar ajedrez fueron hechos por Simon y su grupo Show y otro, se me olvida el nombre, fueron tres que trabajaron, Allen Simon and Show, que realmente trabajaron con esquemas de solución de problemas, human problem solving, o sea, mecanismos para solución de problemas de juegos, y con ellos solución de problemas. Entonces la definición que plantea Simon que un problema es el incumplimiento de una condición buscada en una situación dada. Entre paréntesis, el dibujito que hice antes de la condición tal es tomado de acá. O sea que cuando pongo el caso de Simon después, en realidad el dibujito lo hice yo después de ver esta definición de Simon, porque me parece sumamente bueno. Toda actividad intencional, pero aquí asocia la parte intencional, la intencionalidad es un activo de solución de problemas. Toda actividad de solución de problemas es una actividad intencional, o sea, son cosas equivalentes. La método de solución, importante, hay que hacer una especificación detallada del problema, una búsqueda de opciones de solución, estudio comparativo de opciones, selección de la estrategia de la acción, el desarrollo de la estrategia y la implantación de una solución. Artefacto. Aquí más rápido todavía. Ya voy a terminar, ¿te parece? Conocimiento puede ser descriptivo o prescriptivo. En el conocimiento prescriptivo hablamos de metas, técnicas, procedimientos, algoritmos y programas. ¿Ok? El método es un modo de hacer una cosa de una forma ordenada. Reglas para la forma de... Este es el método de Descartes. Reglas para la conducción del pensamiento y la búsqueda de la verdad. Así lo definía Descartes en su esquema trabajo cartesiano. Técnica, aquí viene una parte importante. Es la habilidad mediante la cual se hace algo. Se transforma una realidad natural en una realidad artificial, de acuerdo con ciertas reglas. El término que usaban los griegos era tecné. Cuando los romanos tratan de tomar y absorber lo mejor de la cultura griega, lo llaman ars. O sea, ars era la técnica de los griegos, la tecné de los griegos. Con el transcurrir, por eso ellos hablan de ars dicerendi, el arte de razonar, el ars dicerendi, ars proyectandi es el arte de pensar. Todo lo que era técnica ellos llamaban ars, incluyendo el ars mecánica. Por fin el ars mecánica
que era lo que los TECNE hablaban de TECNE, básicamente la convierten en técnica, y de ahí viene nuestra técnica y nuestra tecnología, donde tecnología puede interpretarse como estudio de la técnica, como la biología, el estudio de la vida, como un compendio de técnicas o inclusive como técnicas avanzadas, altamente fundamentadas en la ciencia. Aquí habla del concepto de procedimiento, que es una forma de proceder para lograr algo. El algoritmo es un procedimiento definido con detalle, y el programa del computador, el que pone, yo llamo la programática, es el término que yo propongo para que se hable de programación informática. La programación informática, así como la informática es de información y automática, la programática sería programación informática. O sea que realmente de esa forma. Y finalmente ya, cuántico, quantum. No creen ustedes que ahora, en lo que me quede de tiempo, voy a hablar de mecánica cuántica. Primero, porque no sé. Y segundo, bueno, más o menos tengo una ligera idea, pero realmente el detalle es peludo. Es realmente bien complicado manejar estos conceptos, porque son conceptos muy distintos a los que manejamos nosotros, que estamos acostumbrados a vivir en el mundo newtoniano. Yo solamente voy a poner una cosa, porque ahorita lo que estamos hablando es de computadores cuánticos. La ENIAC se hizo en 1943. Esta es una foto de la ENIAC, ¿ok? En 1943. Y lucía de esta manera. Llevaba un salón. Se dice que las luces de Eppen, no de Pensilvania, las luces de Filadelfia se apagaron, o sea, se apagaron, se atenuaron. Fue un bajón, como los que ocurren aquí frecuentemente aquí en Caracas o aquí en Venezuela. Hubo un bajón de electricidad cuando se prendió la máquina. O sea que realmente la cantidad de electricidad que consumía. Frontier, que es la última máquina que está en el top de los 500, el top 500, realmente es la contraparte de esto. Y es la computación cuántica ¿de qué? De la IBM, una de las computadoras cuánticas. Aquí me va a permitir hacer, si puedo, no sé si lo hago, si lo logre, a lo mejor no lo logro, no, se me olvidó. No, aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Esta mañana me levanté tempranito y dije, no, yo tengo que hacer una especificación y decir qué tienen que ver estas máquinas con lo que tenemos. Entonces aquí estoy compartiendo con ustedes algo que hice ya con mi amiga Géminis, que ya no es Bar, ya hoy en día es Géminis, que es la nueva versión. Y le pregunté, la pregunta que le hice es, deme unas especificaciones técnicas de la ENIAC. ¿Cuáles eran las especificaciones de la ENIAC? Y me dice que la ENIAC, de acuerdo a los estándares actuales, era una máquina monstruosa. Aquí hay algunas de las especificaciones técnicas que te van a sacudir la cabeza. El tamaño era de 167 metros cuadrados, un espacio de un piso prácticamente. Tenía alrededor de 17.000 tubos vacíos, 16.600, 700.000 resistores, 10.000 capacitores, 1.500 relés, 6.000 switches. Eso es más o menos y unas aproximadamente 5 millones de conexiones soldadas. El poder de la computación era no exactamente de acuerdo a los estándares actuales, no era muy impresionante. Realizaba aproximadamente unas 200 multiplicaciones por segundo. 200 multiplicaciones por segundo, bastante para aquella época, por supuesto, pero para nosotros, nada. La ENIAC, esto es más impactante. ¿Cuál era la memoria de la ENIAC? La ENIAC tenía capacidad para manejar 20 números de 10 dígitos decimales. 20 números, esa era la memoria. 20 números, con eso se hacía trabajar la ENIAC. Y con esa máquina fue que la usó, ¿quién fue? Von Neumann usó fue la Mark I, que era más antigua para hacer los cálculos de los impactos de la bomba atómica. Y la Mark I era una electromecánica, ni siquiera era electrónica. O sea que en realidad esa era de Harvard. Bueno, el consumo era
a 160 kilovatios de electricidad y generaba una gran cantidad de calor, porque eran puros tubos, puros tubos. Bueno, aquí entonces le pregunto, bueno, y ahora dime acerca de Frontier, le pregunto, ¿y qué pasa del supercomputador Frontier? Le pregunto aquí a mi amiga Gemini. Y me dice, bueno, Frontier es justamente lo opuesto completo en el espectro computacional comparado con la ENIAC. Fíjense ustedes cómo él sigue la inteligencia, el diálogo lo hace fluido, él ya sabe que lo está comparando con la ENIAC, que yo estoy comparando, que yo no dejé que lo comparara, sino en mi lenguaje se lo planteo. Él dice, pero aquí vean, lo que quería a ustedes indicarle. La Frontier, que es el supercomputador número 1, de acuerdo a junio de o sea, eso tengo la última versión de junio del 24. Es realmente es powerhouse. Puede realizar 1.1 exaflops. El flop es el floating point operation. Y exa es, no sé, 10 a la menos 6, 10 a la menos 6 es un mega, un 10 a la menos 9 es un giga, 10 a la menos 12 es un peta, y después un exa es 10 a la menos 10, 12 encima a 15, algo así, ¿no? En un exaflop, para que ustedes vean 1.1 quintillón, un billón de billones de operaciones de punto flotante por segundo. No son 200, sino 1.1. El número de cores eran 606.208 CPUs, cores de CPUs. Y GPUs usó 8 millones. Los GPUs son los que hacen procesamiento vectorial. Entonces, realmente son muchísimo más rápidos en esas operaciones, y hace un total de casi 9 millones de CPUs. 9 millones de CPUs. Bueno, la memoria, bueno, aquí no hay ninguna casa muy pequeña, porque la memoria principal era de 100, ¿qué? Bueno, aquí tiene 512 gigabytes cada nodo. Cada nodo es de 512 gigabytes. Y hay una cantidad de nodos, por lo tanto da una cantidad de almacenamiento interesante. La memoria, bueno, X. Son cantidades de memoria. Pero realmente el espacio era muy pequeño. El espacio no es pequeño. El consumo energético es menor que el de la ENIAC. Y 74 racks, 74 racks de procesadores, y el consumo era apenas de 21 megavatios. Yo le digo, compáralo entonces con la computación cuántica. Y él me dice, otra voz. No, me dijo otra voz. ¿Y cómo compara con el largest quantum computer ahorita? Me dice, no me haga esa pregunta. Frontier. Frontier es un supercomputador, y es el más grande en este momento. Pero es una bestia diferente. Es una bestia diferente, dice él. Y tiene poder with a unique strength and weakness. Y cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades, por supuesto. Aquí hay una pequeña resumen. Entonces, el Frontier es excelente en tareas específicas, debido a las operaciones de punto flotante que puede hacer. El Frontier, el Quantum Computer, se enfoca en resolver problemas no adecuados a los computadores tradicionales, debido a su habilidad para explotar la mecánica cuántica, dificultad que se compara directamente con las operaciones de punto flotante. Es decir, en el mundo digital, nosotros tenemos una forma de trabajar en el mundo digital. En el campo cuántico, no, se usa las características de la naturaleza del mundo cuántico
Y entonces se hace es usando las ventajas del mundo cuántico, pero no necesariamente el mundo cuántico hace lo mismo de la misma manera que el mundo digital. Entonces sí, quizás realmente algunas cosas las haremos más rápidas en el supercomputador y el mundo cuántico ni siquiera vale la pena. No sería eficiente tratar de usar un computador cuántico de los que existen en este momento para hacer procesos que ya podemos hacer con un computador digital. En cambio, hay ciertos elementos que están en el mundo digital, por ejemplo, vinculados a ecuaciones diferenciales, porque realmente son computadores analógicos. El computador cuántico digital está en su etapa inicial. El computador cuántico digital ahorita es el ENIAC de la computación cuántica. O sea, realmente estamos en la época del ENIAC. Por eso puse el ENIAC y el Frontier, porque así como realmente vimos en el mundo digital la ENIAC y el Frontier, ahorita en la computación cuántica lo que tenemos es un ENIAC, el ENIAC del mundo cuántico, porque realmente lo que estamos tratando de hacer es, en la versión analógica, nosotros hacemos resolución de problemas muy importantes que se pueden formular en términos analógicos, como son las cosas de optimización, análisis en el mundo de la química y la física de los materiales, que realmente utiliza las ventajas del mundo material y por supuesto es apropiado para hacer procedimientos de tipo analógico, y es ahí donde se recurre. Bueno, en cierta forma, el futuro potencial, dice aquí, si el Frontier, que es el supercomputación actual, muy posiblemente continuará evolucionando con mucho más cores y más velocidades de procesamiento. En cambio, el computador cuántico se guarda inmensas promesas, pero son promesas para resolver problemas intratables para los computadores clásicos. Por ejemplo, descubrimiento de nuevas drogas, ciencia de los materiales. Sin embargo, however, significant remain, hay problemas significantes que todavía se mantienen, como manejo de escalas grandes, o sea, trabajar en grandes escalas y no en miniaturas como están ahorita, y sobre todo en la corrección de errores que ocurren frecuentes en este tipo de máquinas. Entonces aquí culmino y con esto termino mi presentación. En esencia, el Frontier es y hablo de Frontier, no le estoy haciendo propaganda a Frontier, estoy hablando de lo más avanzado de la computación digital. Es una potencia, es una herramienta poderosísima para las especificaciones de tareas computacionales clásicas, específicas, mientras que los computadores cuánticos representan una visión, un pestañeo del futuro de la computación que revolucionará potencialmente las capacidades de ciertos problemas. De ellos un reemplazo más bien que o sea, ellos serán un reemplazo. No serán reemplazos del mundo computacional digital, sino serán sencillamente una ampliación del alcance de eso. Con esto yo creo que yo respondo, pero no lo quise como una idea mía personal, sino en cierta forma una recomendación que viene no porque se me olvidó el nombre de mi amiga, Géminis, sea una inteligencia dada, sino porque ella esa información la toma de todo el mundo de servidores y manejadores de información, y sobre todo en el mundo tecnológico que existen en el planeta, y sacan un resumen que nos lo presenta aquí a la pregunta que yo he hecho. Y eso es todo por mi presentación. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, profesor Baral.